Iniciamos el curso de Matemáticas 4, que es cálculo diferencial. Vamos a iniciar con el tema 1, relaciones y funciones. Pero vamos a hacer un pequeño breviario cultural histórico. El cálculo fue establecido por dos científicos del siglo XVII. Aproximadamente en el año 1685, Isaac Newton y Gottfried Leibniz establecieron lo que es el cálculo. El cálculo está formado por cálculo diferencial y cálculo integral. El cálculo diferencial, que se va a analizar en este semestre, es el estudio de los cambios en las diferentes variables o magnitudes que se presentan en una gran cantidad de sistemas o procesos que se plantean o analizan en las diferentes ciencias naturales o sociales. Estos pequeños cambios también se les conoce como diferenciales y en ocasiones se les define como cambios infinitesimales. Estos pequeños cambios que se conocen como diferenciales se estudian precisamente en cálculo diferencial. Así es de que empezamos con el estudio del cálculo diferencial y empezamos con el tema 1, que es relaciones y funciones. Como les comentaba, una gran diversidad de procesos se pueden representar mediante ecuaciones que involucran diferentes variables o magnitudes. En matemáticas vamos a utilizar ecuaciones basadas en X y en Y, que estos van a ser las dos variables que intervienen, conjunto X y conjunto Y. ¿Por qué? Porque sabemos que en unas diferentes ecuaciones yo necesito valores de X para obtener normalmente los valores de Y. En estas ecuaciones generalmente despejamos Y. Le damos valores a X y obtenemos los valores de Y. Por eso se les denomina conjuntos. La definición de ecuación que yo la puedo clasificar como relación o función es una regla de correspondencia entre los elementos del conjunto X y los elementos del conjunto Y. Esta es la definición de ecuación que yo la voy a clasificar como relación y función. Vamos a ver la diferencia entre relación y función de acuerdo a la definición. Cópienlo, si tienen alguna duda me lo comentan. Sabemos ya que una ecuación puede ser una relación o una función. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambas? La definición de relación es una regla de correspondencia en la que a cada elemento del conjunto X le corresponden dos o más elementos del conjunto Y. Y una función es una regla de correspondencia en la que a cada elemento del conjunto X le corresponde un solo elemento del conjunto Y. Sabemos que una ecuación yo la puedo representar gráficamente. Entonces, si yo tengo una ecuación, puedo obtener su gráfica. Si recuerdan Matemáticas 3, para poder obtener la gráfica a partir de la ecuación, normalmente despejábamos la variable Y. Una vez que yo tenía la variable despejada, podía realizar una tabulación, es decir, una tabla o tablita en la que yo le daba valores a X y obtenía los correspondientes valores de Y, dependiendo de la ecuación que se planteara. Una vez que ya tenía los valores de X, obtenía los valores de Y y empezaba a obtener los llamados puntos o coordenadas. En Matemáticas 4 se les conoce también como pares ordenados. Si recuerdan, un punto lo podía representar con letras del alfabeto mayúscula, paréntesis y los datos XY. Estas eran nuestras coordenadas, que se van a llamar pares ordenados en Matemáticas 4. Cópienlo
Si tienen alguna duda, me lo comentan. Mediante estos dos ejemplos vamos a diferenciar función de relación. En el ejemplo 1 tenemos una ecuación, la que sea, no vamos a especificar. La que sea. Al hacer mi tablita, obtuve estas coordenadas, o pares ordenados. Observando cada uno de estos pares ordenados, tenemos que con el valor de x igual a 1, como en estas dos coordenadas, estoy obteniendo dos valores diferentes de y, 2 y 3, pero con un solo valor de x. De acuerdo a la definición, una relación es aquella en la cual a cada elemento del conjunto X le corresponden dos o más elementos del conjunto Y. Con el valor de X igual a 1 estoy obteniendo dos valores de Y. Si lo analizan, esta es una relación, independientemente de los otros puntos, que si ustedes observan, también aquí con el valor de X estoy igual a 2, estoy obteniendo dos valores diferentes de Y, 4 y 5. De forma que yo puedo establecer que esta ecuación es una relación. Ahora, en el ejemplo 2 también tengo una ecuación, la que sea, no especificamos. Hacemos nuestra tablita y obtuvimos estos datos. Observando, vemos que a cada valor de x le corresponde un valor específico de y, un solo valor. A 0 le corresponde 2, cuando x vale 1, y vale 4, y así sucesivamente. Analícenlo, observen, y vemos que a cada valor de x le corresponde un solo valor de y. Por lo tanto, podemos establecer que esta ecuación es una función. Analícenlo. Si tienen alguna duda, me lo comentan. Ahora tenemos el ejemplo 3 y el ejemplo 4. También una forma de representar los valores de x de una tablita y los valores de y de la tablita es mediante círculos que indican conjuntos. Es decir, los valores de x de la tablita yo lo puedo representar mediante este círculo y sería el conjunto x. Y los valores resultado de y serían mediante este círculo representando los valores. Ahora, estas flechas me indican la correspondencia de cada uno de los valores de x con los valores de y. Analizando este ejemplo mediante sus conjuntos, tenemos que para cuando x vale menos 1, y vale 3. Y así sucesivamente. Observen que a cada valor de x únicamente le toca un solo valor de y. Podemos establecer que esta es una función. Ahora, analizando el ejemplo número 4, nuevamente tengo una ecuación y en la cual ya tengo los conjuntos x y y, los valores de x y los obtenidos que son los valores de y. Observando, vean, con este valor de x igual a 3, estoy obteniendo dos valores de y. Con 5 obtengo 14. No importa, aunque se repita 14, pero x es diferente. Con 7 tenemos 18, pero con 9 tenemos 22. Y con 11 tengo 22 y 26. Con este valor de x también estoy obteniendo dos valores de y. Por esta razón, esta es una relación. ¿Dudas? Si tienen alguna, me lo comentan. Ahora vamos a analizar estos ejercicios, estos ejemplos.
Tenemos en el ejemplo 5 que tengo una ecuación y obtuve esta gráfica, que es una línea recta. ¿Cómo puedo determinar si es una relación o una función? En la gráfica tomo cualquier valor de x, por ejemplo aquí, y trazo una línea paralela a y. Si esa línea paralela a y cruza una sola vez la gráfica, es una función. Observen que el valor de x, al trazar la gráfica, solamente cruza una sola vez esta gráfica. Por lo tanto, esta es una función. Ejemplo número 6. Tengo la ecuación y obtuve esta gráfica. Tomamos el valor de x, el que sea, por ejemplo ahí, y trazamos una línea paralela a y. Observen que esa línea paralela cruza dos veces la gráfica. Quiere decir que voy a tener dos valores de y. Uno aquí y el otro aquí. Este es una elipse, pero imagínensela, ¿ok? Es una elipse deforme, pero sin embargo es una elipse. El valor de x cruza dos veces la gráfica, por lo tanto voy a tener dos valores de y. Esta es una relación. Ejemplo 7. Tengo mi ecuación y obtuve esta gráfica, una parábola hacia abajo. Tomando cualquier valor de x, aquí, trazo una línea paralela y nada más cruza una vez la gráfica. Por lo tanto, es una función. Ejemplo 8. Díganme qué es, función o relación. También con el ejemplo 9 ya tengo mi ecuación y resulta que tengo esta gráfica. Es la S invertida de Superman. Díganme qué es el ejemplo 8 y el ejemplo 9. Bien, vamos a analizar el ejemplo 8. Este valor de x, trazamos la línea paralela a y cruza dos veces la gráfica. Es una relación. Y por último, el ejemplo 9. Tomo un valor de x, trazo línea paralela, y aquí está cruzando tres veces la gráfica. Quiere decir que voy a obtener tres valores de y, con un solo valor de x. Esta es una relación. Cópienlo, si tienen alguna duda, me lo comentan.